La clase pasada que me quedó grabada ahí y me olvidé de subirla. Hola, profe, buenas noches. Hola Virginia. Bien. Este. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy la vamos a tratar de hacer corta en especial porque nos han pedido y yo entiendo que hay mucho de razón en esto que nos pidieron desde el instituto. Ustedes a lo mejor piensan como yo o a lo mejor no. eh, de hacer una clase por semana. Han visto que en estas primeras semanas o en el cronograma eh, elegí particularmente dar dos clases y tiene que ver con que lo que yo les decía. Yo considero, en función de que hace ya un tiempo que venimos dando esta materia, que la parte más fuerte está siempre en el inicio de la materia y me parece que hay que apostar a lo más parecido que haya a la presencialidad, que era esto. Y también a las lecturas bien intensas, ¿no? Que son un poco son los fuertes de esta materia, digo, entender cómo se construye el Estado, porque aparte hay como algunos tips, algunos clivajes que después a partir de ahí ya empezamos a manejar. En especial algunos conceptos, ¿sí? Eh, por ejemplo, el concepto de ciudadanía, por ejemplo, el concepto de democracia, que son conceptos que se van a ir transformando en todo este periodo que nosotros estamos analizando. Pregunto, a ver, con respecto a... Ya el jueves hablaremos de los prácticos, por supuesto que si tienen alguna duda pueden hacer la pregunta hoy, no hay ningún problema en ese sentido, dejémoslo para el final de la clase, si les parece bien. Esperemos que la clase no se extienda más de los 40 minutos y después de los 40 minutos, si quieren, me hacen la consulta que ustedes quieran. Además, para no aburrir, porque, bueno, vieron que yo intento darle trato de darle otra vuelta a la clase y de que no sea monótona. Pero bueno, a veces historia es un poco monótono, es la realidad, y creo que como ciudadanos y como formadores no. Esta monotonía después, o esta sistematicidad de estudio después reditúa porque en última instancia somos... esto nos da las bases como para poder después trabajar en ciencias sociales desde cualquier ámbito y cualquier tipo, incluso para insertar procesos que no vamos a ver acá, como por ejemplo procesos estrictamente pampeanos, los vamos a poder insertar en esta estructura general de historia argentina. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El que quiere hacer la pregunta soy yo entonces. Voy de nuevo a la misma pregunta que hice la clase pasada antes de iniciar. Digo, ¿qué periodo de tiempo, y ahora ya con un poco más de definición, qué periodo de tiempo estamos trabajando? Mediados del siglo XIX Sí, no. hasta más o menos la década del 30 del siglo XX. Bien, específicamente en esta clase de hoy vamos a llegar hasta la década del 30. Estamos viendo un periodo formativo fines del siglo XIX, ¿ok? ¿Se acuerdan la clase pasada? Digo, cuando hablamos de formación del Estado, es un proceso largo, es un proceso que tiene vaivenes, pero el proceso formativo importante que vimos en la formación del Estado, recuerden más o menos qué temporalidad aplica. Alguien que me lo responda. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Porque se me cortó. Digo, ¿qué temporalidad aplica cuando hablamos de formación del Estado argentino? ¿Sí? Digo, hablamos de un punto de quiebre, ustedes me hablaron de mediados del siglo XIX. Ok, mediados del siglo XIX puede ser, por ejemplo, las décadas centrales 40, 50, 60. ¿Podemos hablar de formación del Estado argentino en la década del 40, 1840? No, No, a No, partir del 60, 61. Bien, mucho 62. exactamente. puede ser con la batalla de Pavón, que empieza Bien, la todo. batalla de Pavón habíamos dicho que para Oslak, y nosotros la vamos a incorporar, es un punto de quiebre.
un punto de quiebre, y que de hecho lo es, en la historia fáctica, en los hechos, lo es. Es un punto de quiebre. Ahora bien, del día a la noche se forja una república, del día a la noche se forja un estado así como de la nada. No, ¿No? hubo varios procesos hasta que se forma, o sea, hasta que se conforma el Estado. No es que de un día para el otro se forma así porque sí. Es como que hubo muchos procesos por el cual se pasaron hasta que se llega a la formación. Bien, ¿qué tipo de gobiernos se eligen en Latinoamérica en general una vez terminado el periodo de la colonia, como así, el periodo imperial de la colonia española, que termina en las décadas iniciales, en la generalidad, no el caso de Cuba, hay casos excepcionales, el caso de Cuba, por ejemplo, termina en 1890, la etapa colonial española, pero en la generalidad terminan las décadas iniciales del siglo XIX, ¿sí? Sí, Formas republicanas. Bien, bien. ¿Y qué implica una forma republicana de diferente a lo anterior? ¿Qué era lo anterior? ¿Cuál es la diferencia? La soberanía estaba en los Y el pueblos. poder, Bien, La forma de gobierno. sí, ¿qué forma de gobierno es una y cuál es la otra? Está bien lo que han dicho Milagros, Luciana, empezaste a hablar del poder, ¿qué ibas a decir? sí, que cómo se pensaba el poder, que en el periodo o en la forma monárquica, el poder era del rey y es descendente, el poder Exactamente, era vertical. bien, Y en la forma republicana, digamos, viene de como desde abajo el poder, digamos, es ascendente. muy bien. Aparte la forma anterior, antes estaba impuesto por conquista y esta no. Bien, hay veces que esas formas republicanas se aplican después de barrido el campo a través de una conquista. O sea, entiendo lo que vos decís, es una conquista, es una imposición, y la forma republicana tiene una forma de la cosa pública, lo que decidimos entre todos, nuestra soberanía como pueblo, que hay que definir ahí cuál es el pueblo, entonces entra en juego la idea de la nación. Bueno, definámonos al nosotros. ¿De qué manera definimos ese nosotros? ¿De qué manera marcamos la barrera con el otro? ¿Sí? Entonces, ahí entran en juego esas ideas, y eso por supuesto que no empieza en Pavón, ni termina en Pavón, ni es no es del día a la mañana, ni un día para otro. ¿Está? Eso es, así a grandes rasgos, lo que veníamos analizando. Y analizamos la formación del Estado. ¿Qué cosas suceden entre ese periodo post-Pavón hasta, yo le había dicho, 1880, ahora vamos a ver por qué? El Estado empieza a intervenir para imponer un tipo de relaciones sociales. Bien, ¿había estado antes? ¿Había estados en plural? Sí, Bien, más ¿cuáles? de tipo local, digamos. Bien, provinciales. Está bien. ¿Y ese estado central entonces cómo interviene? ¿De qué manera? ¿O de qué manera lo dice Oslan? Que es la manera en la que estuvimos analizando. Penetrando por distintas formas. A través de las vías de penetración, Represiva. exactamente. Bien. ¿Qué son? ¿Se animan a decirlas? Búsquenlas si no las tienen. Represiva, cooptativa, Bien. material e ideológica. Perfecto. ¿Sí? Las 4 vías de penetración. Entonces es un Estado que, si bien tiene una forma republicana, va a cooptar. Y se acuerdan que yo les había hablado antes de que hay un pasaje importante de una relación entre iguales, los estados provinciales eran iguales, es una relación horizontal, a una relación vertical. El Estado va a empezar a tener poder, va a marcar el poder, y lo va a marcar
en un primer momento a través de la fuerza. Recuerden lo que yo les decía, que la presidencia de Mitre, la presidencia de Sarmiento son muy bélicas, ¿sí?, hacia el interior. Es decir, tienen conflictos continuos y están marcando continuamente la cancha a través de las balas y a través de la guerra. Entonces, la vía represiva, la conformación del ejército, se vuelve el elemento central allí. ¿Está? ¿Eso queda más o menos claro? Pero después aparecen otras vías, porque no solamente un Estado, y menos un Estado que se jacta de republicano, puede dominar por la vía de la represión. Entonces aparecen otras vías, como la vía cooptativa, que empieza a generar diálogos y eso genera consenso. Yo les había hablado de que estamos hablando de un Estado, de un primer modelo de Estado, que es un Estado elitista y oligárquico. Eso ya lo vamos a analizar bien en profundidad qué significa, pero estamos hablando de una base acotada. Es decir, quienes tienen el poder recaen en manos de unos pocos. Esos pocos son élites, y son élites que pueden ser élites de un gran poder económico. También se mezcla en esta época, pueden ser urbanas o rurales, ¿sí? También se van a mezclar en esta época élites intelectuales. Hay intelectuales que a lo mejor no eran de familias adineradas, pero que llegan y que marcan una impronta y que ganan en estatus. Hay otras élites, hay otros sectores de la élite que se forman, por ejemplo, a través de la carrera militar. El caso de Roca, que lo vamos a analizar un poquito, ¿sí? Entonces, esa élite se va conformando en función de distintos elementos de poder, pero es una élite muy chiquita y es un famoso estado de dominación oligárquico. Ya lo vamos a analizar, ¿sí? Hablamos de una oligarquía cuando hablamos de un tipo específico de dominación. Y el Estado, en toda Latinoamérica, pero específicamente en Argentina, se forma en función de esta primera conformación. O sea, el primer Estado en Argentina es un Estado oligárquico, de tipo oligárquico, ¿sí? Las oligarquías o los estados de tipo oligárquico recurren al formato republicano por excelencia. ¿Cuál es? ¿A qué le llaman ustedes? O sea, si yo les preguntara, ¿cuándo podemos decir que aquí hay una república o no la hay? ¿Qué es lo que distingue una república? Hacia grandes rasgos. Cuando se somete a un sufragio. Muy bien. El sufragio, la elección, ¿sí? Es el elemento principal y prioritario para hablar de este poder que nosotros decíamos que es ascendente, desde abajo, desde el pueblo, hacia sus representantes. Se entiende que estamos en una democracia de tipo representativa. Esa primera constitución, la constitución en Argentina se elabora en 1853 y establece que esto es una república representativa y federal. Entonces, el formato de gobierno es representativo y esas primeras oligarquías, por más, y saliendo de Argentina, Latinoamérica es un proceso que atraviesa toda Latinoamérica. Ese primer formato oligárquico recurre al sufragio. ¿Cómo ha sido analizado esto? Si yo les hablo de oligarquías, probablemente a muchas de ustedes y a muchos de ustedes se les venga la idea de fraude. ¿Sí? Cuando hablamos de oligarquía, el poder que recae en unos pocos es el fraude. Ahora, yo no sé si, creo que estaban con el práctico, no sé si han podido leer Malamud. Creo que por algunos comentarios que escuché sí. Por algunas de las cosas, algunos comentarios que fueron haciendo en otras preguntas, intervenciones, pareció que habían observado, aunque sea así por encima del texto. Bueno, entre otras cosas, hoy vamos a analizar esto porque cerramos con esta idea general de la República en Latinoamérica como modelo de gobierno y analizamos el elemento central de la República, que es el sufragio, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir entonces es que, ¿por qué se apela al sufragio? Bueno,
evidentemente porque se elige una forma republicana y porque hay un influjo muy grande en Latinoamérica de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Sí? La famosa Constitución gaditana, así se le dice comúnmente, que es una constitución que rompe con todos los esquemas en Europa, ¿sí? En Cádiz, en España, en el momento en que cae la monarquía. ¿Sí? Cuando cae la monarquía en manos de Napoleón Bonaparte, cuando cae el rey, Fernando VII específicamente, se produce un vacío de poder. Piensen en esto que yo les decía, en una forma de poder descendente, de arriba hacia abajo, se rompe esa cabeza y todo se desestructura y todo se rompe, y digo, se rompe el poder por completo. Imagínense un bloque al que se le pega un mazazo y las partes saltan. ¿Sí? Bueno, esto es. Entonces, los intentos que se hacen en Latinoamérica, en Hispanoamérica, por reconstruir el poder también se están haciendo en España, y por supuesto en Europa hay toda una movida de ideas que está irradiando para hacia todo el mundo, ¿sí? Entonces, la Constitución de Cádiz se crea con un formato liberal y establece, lo primero que rompe el formato liberal, si vieron el video de Isla Sábato, esos 8 minutos, dice ella en un momento que la ruptura principal desde la monarquía hacia la república es que la república es liberal y que habla de individualismo. Las personas son uno, valen por sí mismos y no valen por la familia o por la corporación en la que forman parte, ¿sí? No forman parte de un cuerpo, sino que ya son una persona, un individuo político, ¿sí? Un ciudadano. Eso es la primera gran ruptura, y entonces a partir de allí se puede empezar a pensar en la idea de elecciones. Hay elecciones en tanto hay individuos, no hay cuerpos que están decidiendo, ¿sí? Determinada cosa, determinado elemento público. Entonces hay individuos y eso es establecido por la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz se aplica para toda Hispanoamérica, lo que pasa que acá en el Río de la Plata ya no se dependía de Hispanoamérica porque estábamos en pleno proceso de Revolución de Mayo, ¿sí? de revolución general, iniciada por la Revolución de Mayo en 1810. ¿Sí? En los otros lugares que todavía no se habían revolucionado ya aplica la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz marca la idea del sufragio y esta idea individualista y liberal de la cuestión. ¿Estamos? Libertad de prensa, elecciones, cuestiones que son muy similares a los organismos republicanos, que no tienen nada que ver con la monarquía, y que es una experiencia que dura poquito, ¿sí? No dura demasiado, en España se cae, pero deja, en el marco de Latinoamérica, deja una experiencia impresionante la Constitución de Cádiz, porque la gente por primera vez constituía elementos de soberanía popular, constituía poderes de soberanía popular, elegía a sus representantes, experimentaba una forma nueva de poder, y eso deja unas huellas impresionantes. De hecho, salvo en Brasil, que es un caso particular, en toda Latinoamérica no se replica otra monarquía, no conocemos otro rey latinoamericano, ¿sí? Es decir, nadie elige otra monarquía como forma de gobierno, ¿sí? En ese sentido, entonces, las elecciones, ¿sí? El sufragio es la piedra angular, es quizás lo más importante. Y lo que dice Malamud, que es muy, muy, muy interesante, además es un tipo, Malamud es brillante por muchas cuestiones, en la actualidad es un politólogo, él es politólogo y hace historia, y es muy gracioso, tiene un Twitter, de hecho, que está al tanto de las cuestiones, y si un día lo ponen Malamud en el Twitter, lo van a encontrar, es un tipo que es muy despierto con cuestiones actuales, que es irónico, es un personaje actual, no es un viejo de estantería, ¿sí? de oficina. Entonces, en cierto sentido, lo que está diciendo Malamud es, ojo, porque durante un montón de tiempo se habló o se dijo que los primeros formatos republicanos, ya lo había dicho Sábato, pero ahora lo repite Malamud, dice, ojo, porque la historia política le está quitando entidad, le está quitando importancia. Sábato había dicho, mientras los otros vuelven a abrazarse a la monarquía, mientras Europa vuelve hacia lo recurrente, hacia las monarquías, acá tenemos
un ensayo de república, que muchos salen mal. Hay guerras civiles, hay violencia, todas las elecciones son manipuladas, todas, pero hay ensayo de elecciones, hay ensayo de república, ¿sí? Entonces, lo que dice Malamud es, bueno, prestemos atención porque durante mucho tiempo se creyó o se dijo de las elecciones que la primera palabra que surgía era una que muchos las hemos estudiado, quienes nos hemos formado en ciencias sociales, la primera palabra que uno le sale es la farsa, que es una palabra es un concepto utilizado por Guerra, que era un gran teórico que es un gran teórico del Estado, creo que vive Guerra, no lo sé, y lo primero que él decía era que era una farsa, ¿sí? Hablando de un carácter teatral, de que en realidad tenía un carácter meramente decorativo, donde las élites elegían su representante, se iba a elecciones o se movilizaba gente pura y exclusivamente para generar legitimidad. Entonces, en esta farsa, esta idea de farsa le quitaba todo tipo de entidad, y como era una farsa, directamente era como una caja negra que se decía, esto total no sirve, es una porquería, lo tiramos, no lo estudiamos. Lo que dice Malamud es, entremos a ver qué pasa en ese mundo de las elecciones. Porque hay todo un mundo de movimiento político, donde hay fraude, claramente hay fraude, pero hay movimiento político, las masas se están movilizando, ¿sí? Las masas se están acercando a los candidatos, los llevan a votar, los van a buscar y los llevan a votar. Hay relaciones clientelares, ¿sí? Pero hay acercamiento de la gente hacia la política, ¿sí? Esa Constitución de Cádiz de 1812, ¿sí? El periodo que trata Malamud es de 1870 a 1930, pero dice, miren qué importante es la Constitución de Cádiz, que 60 años antes deja una huella impresionante. La Constitución de Cádiz no marcaba grandes limitantes, simplemente, y que es una común y una constante en toda Latinoamérica, se limita al sufragio femenino, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, hasta el peronismo, hasta los 50, no vamos a tener elecciones con sufragio femenino. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina, de entrada, no hay limitantes dentro del sufragio masculino adulto. Es decir, no hay limitantes por censo, que implicaría... Las limitantes censitarias son limitantes que indican determinado nivel económico, una determinada propiedad de algo. Es decir, no hay ese tipo de limitantes. No hay limitante por analfabetismo, no hay limitantes raciales en Argentina. Es decir, que el voto masculino adulto es, a rápidas cuentas, si tuviéramos que definirlo, universal antes de la ley Sáenz Peña, ¿sí? Lo que establece la ley Sáenz Peña es la obligatoriedad y el voto secreto. Pero aparentemente, lo que dice Malamud, ¿sí? Bueno, aparentemente no, en realidad está pasando, hay un voto, desde el 60 en Argentina y desde el 70 en toda Latinoamérica, hay un voto masculino adulto. En otros lugares, en otros países, sí está, por ejemplo, el limitante por censo, sí está en otros países, por ejemplo, la limitante por analfabetismo. Uno de esos casos es Brasil, que tiene esa limitante hasta muy entrado el siglo XX, es decir, los analfabetos no pueden votar. Y entonces dice Malamud, bueno, veamos esto, dice, cuando hay elecciones se movilizan las máquinas electorales, y hay elecciones recontra seguido, en especial en Argentina, de distinto tipo, y esas elecciones que son seguidas movilizan una cantidad de gente impresionante. De hecho, movilizan un porcentaje alto del padrón para votar. ¿Cómo son esas movilizaciones? Bueno, se lleva a las personas a votar, se manipula el padrón antes. En esas elecciones hay mecanismos de fraude ya muy implementados, como por ejemplo votan muertos. En el fraude, cuando alguien va a votar no aparece, ¿sí? Alguien que podía votar no aparece, se encarcela a personas que podrían votar antes, ¿sí? Hay listas únicas, muchas veces hay listas únicas, pasa mucho.
Eh, y sin embargo, dice, la gran pregunta que se hace Malamud y que se intenta responder es, y sin embargo estas élites que son chiquitas, que tienen el poder, que generalmente tienen también el poder económico, además del poder político, eligen continuar recurriendo a las elecciones. ¿Por qué? ¿Sí? Digo, son un ensayo previo y son un escalón previo a las democracias de masas que van a venir después. Pero dice, ya las masas están interviniendo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, se pregunta, bueno, estamos hablando de un modelo político de tipo oligárquico, elitista, ¿sí? Y sin embargo, dice Malamud, a partir de investigaciones de Elías Palti, de Hilda Sábato, dice, están votando los sectores populares. Dice, por ejemplo, en Buenos Aires, antes de la conformación del Estado argentino, muy temprano, se está viendo que en las elecciones van y votan las masas populares, el pueblo. ¿Se entiende? Es decir, hay toda una movilización hecha de distintas maneras. Al caudillo, la figura del caudillo se rearticula y se moviliza. Pero además dice, en esta época, 1870, 1930, pasa algo que es trascendental. Hay cambios tecnológicos que contribuyen a que la información fluya más rápido y a que las vías políticas, a que las interacciones políticas sean cada vez más fuertes. Aparece el ferrocarril, aparece el telégrafo, más tarde va a aparecer el automóvil, más tarde va a aparecer la radio, incluso en este periodo llega a aparecer la radio. ¿Sí? Entonces, están habiendo cambios muy importantes que están permitiendo interacciones políticas que fluyen normalmente. ¿Sí? Bien, y lo otro que dice, que es muy interesante, dice, en esta cantidad de interacciones políticas, las maquinarias electorales moviendo gente, dice, ojo que también están participando los excluidos. Y entonces se refiere al caso de mujeres. Bueno, las mujeres no votan, dice. Entonces dice, bueno, pero ¿podemos solamente mirar la ley? Digo, en 100 años, una historia, y se me ocurrió esta pregunta, digo, en 100 años un historiador o una maestra explicándole a un alumno, a una alumna, le podría decir, bueno, podría decirle a su alumno, una maestra, bueno, en el 2021 la gente no salía, porque había un toque de queda, porque había una ley especificada. Digo, no estamos en toque de queda, no estoy diciendo que actualmente no es toque de queda esto, pero digo, había una ley que impedía que las personas circularan de tal horario a tal horario. Entonces la gente no salía. ¿Nos podemos quedar con el estudio de la ley específicamente? Esa es la gran pregunta. Evidentemente no. Tenemos que entrar al interior y ver cómo se dan las prácticas, ¿sí? Y en realidad, entonces, decir que la mujer no tiene participación en las democracias es algo completamente distinto a decir, bueno, la mujer no puede sufragar. Son dos cosas distintas. De hecho, tiene una participación importantísima en las organizaciones partidarias. Hay muchas mujeres que son alfabetas, que están pasando y recibiendo mensajes, que arman las reuniones, que construyen banderas, que digo, muchas cosas, muchos roles juegan las mujeres allá adentro, y como las mujeres también otros excluidos. Por ejemplo, en otras democracias que no es el caso de Argentina, cuando hay restricciones por censo, es decir, la restricción censitaria, donde la persona tiene que tener una determinada propiedad para acceder al sufragio, funcionan todos aquellos, por ejemplo, empleados articulando un espacio político, ¿sí? Que no pueden votar y sin embargo están articulando, se mueven. Entonces, las elecciones, dice Malamud, son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes porque no podemos quedarnos con esta idea de la farsa. Pum, sufragio, farsa, listo, se cierra ahí la idea. No, ¿sí? Están habiendo interacciones políticas, discusiones, asambleas, ¿sí? Que no quedan reflejadas muchas veces en los padrones, en los padrones, en el escrutinio definitivo, porque uno ve que uno gana 100-0, por decir. Pero
que están pasando en el medio. Hay movimientos políticos, la gente tiene intervención política. Y si no entendemos eso, no vamos a entender cómo surgen los partidos de masa. Por ejemplo, cómo surge la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical más tarde. Porque la gente no se vuelve, no entiende la política de un día para el otro. ¿Sí? No, necesita todo un proceso de experiencia política. Bueno, las elecciones son ese momento de experiencia política. Y son ese momento de experiencia política donde, por ejemplo, se replican un conjunto importantísimo de situaciones de violencia. Las elecciones, además de que hay todo un fraude, ese fraude que, tiene como varias partes, generalmente ocurre antes de que sucedan en el padrón. Es decir, se acomoda el padrón de manera tal que ya los electores saben quiénes son, quiénes van a votar, quiénes pueden votar. Más tardíamente, por ejemplo, ocurren estas cuestiones que nosotros decimos, el fraude tiene que ver con la manipulación de la elección en general. Pero hay una práctica que es específica, que es la del clientelismo, que tiene que ver, dice Malamud, con un intercambio de favores. No es la compra del voto. No es. La compra del voto se llama compra de voto. ¿Sí? El clientelismo tiene que ver con un intercambio de favores. ¿Sí? A lo mejor con determinados favores que pueden ser muy grandes, o empleados de una estancia que van y votan a quien el patrón indica que tienen que votar. Distintas cuestiones que no se llama compra de voto. La compra de voto existe como tal y es otra cosa, y la compra de voto es lo que encarece las campañas. Ya las campañas eran caras en esa época, ¿sí? Las campañas eran muy caras porque hay compra de voto, existe, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos ahí es que hay fraude, ¿sí? Dentro de ese fraude hay manipulación de los padrones, manipulación del sufragio, manipulación del número final, hay clientelismo, ¿sí? Hay todas estas cuestiones que se van marcando, y después, cuando ese fraude no funciona antes de la elección, lo que termina ocurriendo es que hay situaciones de violencia. Son muy pocas las elecciones generales que no terminan con alguna situación de violencia, y hasta incluso hay muchas que terminan con muertos. ¿Sí? Las elecciones tienen eventos violentos, muy violentos. Entonces, se registran. ¿Y quiénes van? ¿Y quiénes acuden en esos momentos violentos? Bueno, aparte de, no está la élite a los tiros. Muy raro ver a la élite a los tiros. No, es el pueblo, ¿sí? Son las masas populares las que están a los tiros probablemente ese día, o están a los palazos. Entonces, ¿y por qué? Cabería preguntarnos, ¿por qué? ¿Sí? Si todo es una farsa, si todo está conducido, si ya todo está armado, bueno, sin embargo hay disidencia ahí adentro. Entonces, vuelvo a esa idea, cuando nosotros cuando ustedes tengan, y yo también como educador, recurrir a la secundaria y decir, bueno, modelo agroportador, oligarquía, fraude. Y no participación femenina. Estamos sellando algo que en realidad en el interior hay un montón de cosas por ver. Bueno, las mujeres no podían votar. ¿Qué hacían? Le vamos a admitir a Mariela. ¿Qué hacían? Pregunta para hacernos. Bueno, dentro del fraude, ¿qué pasaba? Pero sin embargo, dentro del fraude hay movimiento político. Hay gente que está... los números son muy importantes para esa época. No es que vota el 2% de la población. No, hay mucha gente que vota. Porque ya hay interacciones políticas, y eso le va a dar un salto, le va a dar la posibilidad de dar un salto a la democracia, ¿sí? Y le va a dar la posibilidad a la ciudadanía de expandirse. Es decir, la ciudadanía como categoría, ¿sí? Como experiencia política que se vive, es una cuestión que se va a ir ampliando en América Latina. Lentamente, va a ir adquiriendo distintas por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza, pero se va a ir ampliando, y la democracia en ese sentido también se va a ir ampliando, va a ir tomando distintas formas, pero se va a ir ampliando, incluso cuando en el medio hay restricciones muy fuertes como dictadura, por ejemplo. La idea de ciudadanía siempre después de las dictaduras, generalmente, no siempre, pero generalmente en la historia se amplía, incluso anterior
al periodo de la dictadura, ¿sí? Pensemos en la Alemania nazi, pensemos en Argentina post 1983. Digo, las democracias ganan intensidad post dictadura, ¿sí? ¿Qué implica esto entonces? ¿Qué implica esto? Bueno, implica hablar de que cuando nosotros tengamos que hablar de democracia, no podemos utilizarlo en un formato maniqueo. La democracia no es blanco o negro, o es decir, no estamos hablando de democracia sí o democracia no, sino que estamos hablando de distintos tipos de democracia con distintos tipos de intensidad. El modelo oligárquico marca un inicio a la democracia. Van a ver ya que Ansaldi, por ejemplo, es medio celoso con esto. No termina de llamar democracia, y sin embargo hay prácticas democráticas en el medio, ¿sí? Es contradictorio, pero digo, cuando estamos hablando de una democracia de muy baja intensidad, una democracia manipulada por élites, pero una democracia, ¿sí?, en un momento de conformación del Estado que está adquiriendo dinamismo, intensidad, y lo que termina sucediendo en este periodo, 1870-1930, es que las masas van, a partir de estas prácticas, que son muy manejables, muy influenciadas, que tienen como protagonista el fraude, la masa electoral se va ampliando, entonces se va haciendo cada vez más difícil controlarla. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, terminan ocurriendo procesos de reforma. Cuando nosotros vamos llegando al final de este periodo, aproximadamente entre 1910 y 1930, se empiezan a dar reformas que tienen que ver con la ampliación de la democracia y con la ampliación de la base de poder de la ciudadanía. Es decir, los gobiernos van a comenzar a tener bases de poder más grandes. Por ejemplo, en Argentina la gran reforma es la ley Sáenz Peña, ¿sí?, que es un conjunto de reformas que se articulan en el tiempo, que se le llama ley Sáenz Peña, ¿sí? Ya la vamos a analizar, o la vamos a mirar bien, o los puntos más importantes. ¿Qué es una reforma? En Argentina, como en otros países, la reforma viene de arriba, es decir, las élites deciden cuándo y en qué momento. La pregunta que se hace Malamud es, ¿las élites deciden cuándo y en qué momento? ¿Por qué lo hacen ahí y no antes? Bueno, evidentemente porque hay ya un proceso de crispación política, porque la ciudadanía está pujando de manera importante hay partidos políticos de masa que están planteando esta idea de ampliar, de que la democracia dé un giro. Entonces, evidentemente hay allí un conflicto que resolver, y que las élites que controlaron el poder durante los últimos 30 años del siglo XIX y los principios del siglo XX tienen que empezar a dar respuesta. Entonces, en algunos lugares de Latinoamérica las reformas vienen desde arriba, ¿sí?, las famosas reformas desde arriba. Argentina es un caso. Sin embargo, para contrapesar, tenemos otro caso, que son las reformas desde abajo, que son reformas que encarnan guerras civiles y o revoluciones. La ciudadanía, los distintos sectores de la ciudadanía que estaban excluidos, al menos, que estaban excluidos al menos del sufragio, al menos de las posibilidades de ser electos, que eran ínfimas y estaban reducidos a familias de notables, quieren acceder, y por supuesto que eso no es una negociación sin violencia, pero en algunos lugares tiene un formato de guerra civil o de revolución. El caso más paradigmático para nosotros es la Revolución Mexicana, ¿sí? Si tenemos que pensar en un extremo del caso argentino, que es una reforma desde arriba, las élites deciden cuándo ampliar la democracia, cuándo ampliar la ciudadanía. Bueno, pensemos en el caso extremo que es México, que tiene una revolución importantísima, que en un primer momento es una pelea inicia siendo una pelea entre sectores de la élite que movilizan. Por eso yo les digo, es importante esto, porque los sectores de la élite movilizan y en un determinado momento eso se desborda. Es decir, hay tres caudillos importantes
que están en una puja en México, eso se desborda y incluso la revolución empieza a tener otro contenido que tiene que ver con, por ejemplo, se empieza a plantear la reforma agraria, que va a terminar teniendo sus frutos con el gobierno de Cárdenas, que es el presidente post-revolución. Se empiezan a fraguar allá adentro, en ese proceso de revolución, cuestiones mucho más interesantes que el sufragio. Por ejemplo, igualdad para las poblaciones indígenas, que quizás es lo más característico de México, porque el sur de México se moviliza, la zona de Chiapas se moviliza con Zapata a la cabeza, ¿sí? Intentando ganar derechos específicamente para los grupos indígenas del sur de Chiapas, que son grupos rezagados, que son grupos que padecen al Estado, ¿sí? Entonces pujan por ingresar al Estado, y en esa puja eso se vuelve una revolución porque implica un cambio social, una transformación social hacia algo nuevo. Por eso no es solamente una guerra civil. Quizás inicia siendo una guerra civil y se va hacia una revolución. Entonces, como yo les decía, tenemos por un lado un proceso como el argentino, un proceso que tiene conflictos internos porque aparece lo que se denomina la Revolución del Parque, que es un evento que en 1890, hay eventos violentos, ya lo vamos a ir viendo, hay eventos violentos, pero en última instancia termina siendo una reforma desde arriba, ¿sí? Las élites, el presidente en ese caso, Sáenz Peña, decide hasta cómo va a ser la ley. Es conversado, ok, pero es una parte de la élite. Hay algunos autores que han dicho incluso, por ejemplo, en estos países donde tal vez el conflicto desde abajo no explica tanto la reforma, han dicho que esas élites están mirando Europa, donde ya hay reformas, y como tienen esa noción de convertirse en un país civilizado de tipo europeo, hay que adaptarse y dar la misma transformación, asumir el mismo desafío que están asumiendo los países europeos. Eso es más, una cuestión analítica. La cuestión de facto es que la reforma ocurre y que inmediatamente termina en 1912, ya lo vamos a ver eso, porque ahora viene el orden conservador de 1880 en Argentina, nos vamos a centrar en Argentina. ¿Me ven bien? Porque se me cortó todo a mí. Sí, se te veía medio entrecortado. Sí, profe. Sí, se cortó y como que ahora recién volvió. Bien. A mí se me corta cada rato. ¿Sí? ¿Alguien más? Y a mí también a cada ratito se me corta. Sí, yo por eso tengo la cámara apagada, para que no se trabe tanto. Yo hoy escucho bien. ¿Ahora La semana están pasada. escuchando bien? ¿Ahora no se corta? No. Sí, yo No, escucho ahora bien. no se corta, ahora se escucha. Porque tenía un programita abierto que estaba teniendo transferencia de datos, capaz que eso. Ahí lo pagué. Bien, entonces, esto es lo importante de la expansión del sufragio, y la expansión. Hay un movimiento de expansión, y Lori Sanata, después lo van a ver ustedes, que se llama la crisis del orden liberal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, pero es un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo. Por ejemplo, la democracia se pone en jaque, ya sea desde la izquierda o de la derecha. Aparecen los fascismos, aparece el falangismo, aparece el nazismo, ¿sí? Que van a poner en jaque a las democracias en todo el mundo. Esto finalizando este periodo que estamos analizando. Lo más importante de esto, y cuando agarren Malamud, traten de responder esta pregunta. ¿Por qué él cree que no es una farsa? Que no es simplemente una farsa, que no nos podemos quedar ahí, que hay que avanzar. Esa es la pregunta que se tienen que responder cuando agarren ese texto. ¿Por qué el sufragio es muy importante incluso cuando es manipulado, cuando tiene violencia interna, ¿por qué? ¿Sí? Y después piensen también cómo se llega a la crisis de esas primeras democracias oligárquicas o esas democracias liberales, cerradas, chiquitas,
chiquitas en cuanto a la base de poder, que es más bien chica, ¿sí? Digo, las personas que pueden acceder al poder son familias contadas, fáciles de contar, o sea, pues son pocos, famosas familias de notables. Entonces, esto, traten de preguntarse y de responderse eso. Para la clase que viene, ¿sí? No sé cómo van con el práctico. Cuéntenme cómo van con eso. Bien, Bien. lo vamos Bien. reformulando ahí mismo en la wiki, sí. Perfecto. Bien, pero para la clase que viene, a mí me gustaría que lean el texto de Catarusa, que es un texto recontra simple de leer, ¿sí? Es más bien simple. Vamos a tomarnos la primera media hora, 40 minutos para mirar el práctico y después vamos a analizar esto que se llama el orden conservador. Y ya les hago un adelanto ahora, ¿sí? Cuando hablamos del orden conservador estamos hablando de ese límite que se establece en 1880 y que va a tener a partir de ahí la presidencia de Roca y la presencia, la omnipresencia de el PAN, el Partido Autonomista Nacional, como único partido, ¿sí? Recuerden que lo que hablamos en la clase pasada, recuerden que el Estado argentino, yo les había dicho, en ese periodo de conformación, el pacto de dominación entre oligarquías de distintos lugares de esa Argentina estaba como inestable. Por esto, por algo que ocurre o que vemos recurrentemente, que había guerras civiles. Incluso en esa conformación del Estado, el ejército tenía que acudir y manotear del cuello a todos aquellos que intentaran sublevarse. ¿Sí? El último intento de sublevación contra el Estado se da a los pocos días de la elección que gana Roca, que se la gana a Carlos Tejedor, 1880. ¿Sí? Roca era un tucumano, que era el gran estratega y el gran hacedor de la mal llamada campaña del desierto, que tenía pergaminos militares muy grandes, pero que no dejaba de ser un poco resistido porque era de esta familia de Tucumán. Era tucumano, ¿sí? Una familia muy importante de Tucumán, familia azucarera, pero que estaba en línea con Avellaneda, que era el presidente anterior, y que ocurre esto que nosotros que veníamos hablando recién. Un poco es una elección armada para que ganara Roca. La cuestión es que Tejedor era un bonaerense que no se pliega y que entiende que esto es una locura y entonces remite al acto de violencia la sublevación armada. Es el último gran desafío del Estado. Si pensamos en la conformación del Estado y en esta idea de la penetración represiva, la campaña del desierto es importantísima en esa conformación del Estado. Lo vamos a ver, no con la intensidad que quisiéramos, pero esa última rebelión sofocada es central, porque definitivamente el Estado le marca a la provincia más importante y sobre la que se había formado, ¿se acuerdan? Aquel Estado y que tenía predominancia en ese primer formato de Estado, que es Buenos Aires. Recuerden que el Estado se forma sobre la base de Buenos Aires, que Mitre le gana en su momento la batalla de Urquiza y que Buenos Aires tiene la predominancia en ese Estado. Bueno, Roca es el ejemplo de que las élites ya están unificadas y que las distintas élites del país están unificadas, de que cualquiera puede llegar al poder, no solamente tiene que ser porteño, ¿sí? Ni bonaerense, y llega, y al llegar al poder lo primero que hace es marcarle la cancha a Tejedor,
Carlos Tejedor, que era el porteño, y es el último gran desafío del Estado porque además hace algo que es trascendental para la historia de la Argentina, que es dividir capital de Buenos Aires. Capital Federal se federaliza, valga la redundancia. ¿Sí? Que es trascendental porque la provincia más importante pierde, ¿sí?, su región más importante, que es Capital Federal, su ciudad más importante, que es Capital Federal actualmente. Entonces, esa Capital Federal queda como un distrito separado, sus recursos son federalizados, ingresan al sistema federal y hay una redistribución, ¿de acuerdo a eso? Y bueno, empieza la gran puja política argentina histórica que tiene que ver con Buenos Aires siempre rezagada en cuanto a Buenos Aires provincia, la provincia de Buenos Aires siempre rezagada en cuanto al presupuesto nacional, por ejemplo, entre otras cosas. Y de hecho es para ser la provincia más grande del país, la provincia con más densidad de población, con más cantidad de población, etcétera, es per cápita una de las que menos presupuesto tiene. Y eso tiene que ver o responde de alguna manera a ese primer momento y a ese estado que se disocia de Buenos Aires y dice, bueno, el estado es más importante que Buenos Aires, y ahí sí el estado central termina de marcar la cancha para el resto, y si anteriormente ya había dado señales, acá termina de demostrarles a todas las provincias que es una pelea entre desiguales y que en realidad el Estado tiene poder sobre el resto de las provincias, aun cuando estipula un modelo político federal. ¿Sí? Es federal, las provincias tienen autonomía, pero el Estado en última instancia tiene el poder de intervención, tiene el poder final. Entonces, eso es central, y a partir de ahí viene lo que vamos a denominar, desde 1880 podemos hablar de el orden conservador. Y vamos a ver qué es eso. Pero además en un momento de crecimiento argentino, y ya vamos a ver, hasta ahora estamos hablando de la parte política, ya vamos a ver cómo es el proceso económico que va de la mano con esa parte política. Cuando hablamos del proceso económico estamos hablando de una economía primario exportadora que se une a los mercados mundiales, ¿sí?, que comienza a transaccionar con los mercados mundiales cada vez con más rapidez, cada vez en mayores volúmenes, cada vez con mayor cantidad de capital en el medio. Y entonces la Argentina, el crecimiento económico de la Argentina va a tener un patrón, que es el famoso patrón primario exportador, agroexportador, ¿sí? Eso es lo que viene ahora, y Cataluza es como un gran resumen de todo eso, donde vamos a poder analizar este periodo en Argentina que va de 1880 a 1916, aproximadamente 1912/16, donde hay una conformación de un partido único que es el PAN, donde las élites discuten allá adentro, donde hay elecciones o sufragio movilizado y donde hay un modelo de dominación oligárquica, ¿sí?, un estado de tipo oligárquico. Ya vamos a ver qué es, en términos teóricos, qué es el estado de tipo oligárquico, y vamos a ver el proceso histórico, qué pasó, ¿sí? Bien, no me quiero extender más, pero estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Yo sugiero, insisto con esto, lean, estamos a 9 días del primer parcial, y el problema de esta materia es que, esta materia no es una materia difícil, el problema es que tiene mucha densidad de lectura, y en el medio, en la cursada es complejo, y muchas veces la gente llega con las lecturas a los últimos 3-4 días intentando leer todo, y eso es imposible, eso es fracaso casi asegurado. Ahora, leyendo sistemáticamente y demás, es una materia muy simple de llevar a cabo. Sí, yo me puse a realizar
las guías de lectura como para que me den una ayuda también con los textos. Y le iba a preguntar, antes que cierre, si eso igual lo tenemos que subir ahí al campus, porque si bien no son obligatorias, quizás cuando quiera subir la unidad 2 no vamos a poder acceder, porque están esas... ¿A sin- dónde? Perdón, se cortó sin subir. justo, Guillermina. ¿A dónde En van la a poder sección acceder? clase, Sí. en la sección clase, usted subió ahí las No, pero eso lo van la a guía de tener, ¿eh? lectura. Lo van a tener siempre, no van a perder nunca acceso a eso. No, porque a veces cuando no subimos los trabajos, no podemos acceder a la unidad que sigue. No, porque ahí pasa algo que los administradores le damos cerrar, por ejemplo, en tal fecha. Y este queda Ah, abierto para siempre. Así que perfecto. pueden entrar ahí y hacerlo. Y válido que todas las dudas que tengan las traigan a la clase, ¿sí? Preguntemos, porque de hecho, incluso, a ver, son temas, digo, si en medio de la clase, de acá a 3 meses, me preguntan sobre Malamud, les voy a decir, bueno, esperemos a terminar la clase, pero estas son preguntas que van incorporadas justo en este tema, que hacen al tema, así que está muy bien, usen esas guías. Por ahí va. Profe, le quería consultar algo. ¿No? Sí, ¿Me escuchan? sí, Karen. Habló del orden conservador. ¿Ese orden es la primera obligación que surge? Bien. A ver, sí es el primer gran modelo oligárquico, de dominación oligárquica, ¿sí? Es el primer gran modelo de dominación oligárquica. Ahora, ese modelo de dominación oligárquica ya va teniendo una formación en el proceso previo, digo. Si hablamos ya desde la conformación del Estado, estamos hablando de inicios de esa oligarquía, ¿sí? La cooptación del Estado, la penetración cooptativa, tiene que ver con eso, con que las oligarquías van negociando, digo, cuando él dice que, cuando Oslak explica que el Estado va negociando, que el Estado como tal va negociando con el resto de las provincias o el resto de los poderes locales, lo que está haciendo es negociar con sus oligarquías, que son las que tienen el poder allí. Entonces, es una negociación entre oligarquías y ese pacto de dominación oligárquico se está haciendo. Entonces, sí, es el modelo oligárquico como tal, ¿sí? Que es y es un proceso largo de formación, de duración y de decadencia, ya vamos a ver después en el siglo XX. Se rompe eso, se despedaza por distintas razones. ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, los textos, eso que mandó usted en el cuadrito ese, ¿todo eso es lo que vamos a ver hasta el primer parcial? ¿Todo? Hasta ahora sí, cuando lleguemos al día... Porque, por ejemplo, a ver, bueno, sí, ya vimos eso, quedaría, bueno, Malamud que está, William, algo así. William Glade, bien, William Glade es de la parte económica de esto que estamos viendo ahora, bueno, es la parte económica de todo esto. Si llegamos, se verá. Si no llegamos, digo, no lo incorporaremos al parcial, no pasa nada, en eso no le voy a tomar algo que no vimos. En realidad es muy provisorio el cronograma. Yo lo que debería hacer es, después del primer parcial, rehacerlo, porque por cuestiones básicas de que, digo, nos retrasamos, cuestiones centrales que uno cuando hace ese cronograma sabe que eso se va a romper. Pero bueno, sí marca la seguidilla de lectura. Ustedes saben que después de esto viene tal otra cosa, aunque a lo mejor no condice con la fecha que dice ahí en el cronograma. ¿Se entiende? Lo importante ahora para las clases estas, por lo menos estas dos que vienen, esta semana que vienen, es que lean Ansaldi y Catarusa. Porque aparte Catarusa es como un gran resumen de todo esto. Catarusa es simplísimo y van a ver que vamos a poder analizar allí un montón de cuestiones que después... La materia tiene esto, yo no sé si se los dije al iniciar, si ustedes ven en las unidades, en el cronograma, tiene lecturas generales, simples, fáciles de acceder, o sea, que hablan del proceso general grande, y después tiene discusiones
específicas, chiquitas, que nos interesan a nosotros dar. Catarusa es uno de ellos, ¿sí? Fíjense que lo que dice ahí Historia Argentina es, de la editorial Siglo XXI, esos son manuales. Historia latinoamericana también. Son manuales donde vamos analizando historia latinoamericana y argentina. Ahora bien, nosotros vamos por el tren de esos manuales y en determinado momento decimos, bueno, acá nos bajamos y profundizamos. Por ejemplo, este caso en Malamud es una profundización, es una discusión importante que hay que dar. Pero en general, si ustedes ven, digo, lo que les va a dar el orden de la materia, el orden así cronológico, eso yo les recomiendo que lo hagan. Algunas alumnas del año pasado lo hicieron y les fue muy bien porque si uno hace un orden cronológico y va, digo, en un afiche, en lo que quisiera, digo, ordenando en tiempo y espacio cada cosa, va a ir viendo cómo se superponen líneas con unas líneas con otras, porque si hablamos, qué sé yo, del proceso político, vamos a ver que hay rupturas en donde a lo mejor el proceso económico no se rompe. Ahora, este va a ser un caso. Vamos a ver que el proceso primario exportador no se termina cuando se rompe el orden conservador. Continúa. ¿Sí? Entonces, una cosa termina acá y la otra continúa un poquito más. Ya vamos a ver, no se ríen ahora, pero digo, esa cronología a ustedes les va a ir dando una pauta. Y les va a ir, cuando terminen, van a poder ver y van a decir, ah, mirá, todo esto, en distintas líneas, esto pasa en Latinoamérica, esto está pasando en Argentina, ¿sí? En determinados momentos. Esto se lo digo yo a manera de consejo para estudiar, pero el cronograma está bien armado, ¿sí? Y esto, ya les digo, para armar la materia les va a servir mucho estos manuales. A ver, si los tengo acá, a ver si tengo alguno. Fíjense, por ejemplo, este es Alejandro Catarusa, Historia de la Argentina. Fíjense que el periodo es 1906-1955 y ya les digo, está todo subido. Este está todo subido, creo. No recuerdo ahora. Y tienen, bueno, como yo les decía, va distinguiendo de acuerdo a los cortes temporales que la historiografía ya decidió que había que dar. O sea, esos cortes, esa ruptura. Algunas las vamos a discutir y otras no se van a poder. Y por ejemplo, es el de América Latina, que sirve para analizar hasta el siglo XXI. Tiene como capítulos muy generales, cosas como muy grandes y muy abstractas, pero que dan una pauta de, bueno, esto está pasando en América Latina en general. América Latina es difícil seguir una línea porque ustedes saben que se rompe, los países tienen dinámicas diferentes, las regiones tienen dinámicas diferentes, pero bueno, hay algunos elementos en común y hay puntos sobresalientes que van a ir marcando los ritmos de América Latina en general. Por eso les digo, y después de Catarusa son todos manuales de este tipo, ¿sí? Escritos por otros autores para otros periodos, pero la materia en general está ensamblada así, la pensamos de esta manera, y en el medio damos estas otras discusiones. Por ejemplo, ¿qué es la oligarquía? Desde Ansaldi. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el sufragio? Por ejemplo, ¿por qué hay repúblicas desde Sábato? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Se extendió, iba a ser 40 minutos, pero bueno, se fue. Si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el jueves ya con el trabajo práctico, ¿sí? Profe, ¿el parcial es individual o grupal? No, va a ser individual. En especial va a ser individual porque es una materia que es promocional, entonces tenemos que cerciorar de que si alguien promociona, que aprobó de manera consistente. Sí, es muy difícil esta modalidad para
mantener la promoción es como, es difícil. Intentamos hacerlo, pero bueno, es difícil porque no nos vemos, no sabemos, digo, qué proceso lleva cada uno. Pero bueno, hay que darlo. Profe, el jueves va a ser la lectura de esos textos y la corrección del trabajo. Sí, lo más importante va a ser el trabajo práctico y la idea es, la última media hora, meternos un poquito con Catarusa. ¿Sí? En especial, no con Catarusa, sino con el proceso general de la Argentina conservadora, del orden conservador. Ah, ok. Bien. Bueno, si no queda nada, entonces nos vemos el jueves, 20:40. ¿Está bien? Sí. Profe. El jueves, les adelanto porque no sé todavía, pero el jueves tengo que viajar. Y creo que voy a llegar unos minutos tarde porque viajo a Colonia Varón y tengo 1 hora de viaje, así que salgo a las 8. Si me llega a pasar lo de la otra vez, les voy a indicar y les diré, arrancamos a las 9. ¿Sí? Bueno, profe, no hay problema. Sí, no hay problema. Perfecto. Es que se recupere. Ticia era, ¿no es cierto? Ticia. Leticia, sí. Bueno. Abrazo, que estén bien. Nos vemos entonces. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chau, chau.